Decisión Calidade. Dirige y presenta Ricardo Morado. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Ricardo Morado y soy el director de opinión de Decisión Radio Galicia. Están ustedes escuchando Decisión Radio, en todas las frecuencias moduladas de la cadena, a lo largo y ancho de España, además de la web galicia.decisionradio.com, en la web decisionradio.com y en nuestras aplicaciones para iOS y Android. Y como siempre, antes de comenzar, quiero dar las gracias a Ángel de la Rúa, presidente de Decisión Media, por apostar por Galicia para establecer aquí la primera delegación territorial de la emisora y por confiar en este humilde servidor que les habla para capitanear este proyecto de libertad que tiene como objetivo representar a todos aquellos que se sentían huérfanos de una voz que dijera lo que en ningún otro sitio por parte de nadie se podía escuchar con un mínimo de visibilidad. Alguien sin miedo, que le da voz a los valores de esta casa, basados en la defensa de la vida, la familia, el bien común, la unidad de España y las raíces cristianas de nuestro país. Y también, como cada tarde, y lo más importante, a ustedes, a todos los miles de españoles de bien y de orden que hoy nos escuchan, gracias. Y hoy es martes, 11 de abril, y aquí comienza una nueva edición de Decisión Calidade, el programa de opinión y análisis de Decisión Radio en el que tratamos, analizamos y proponemos acerca de lo que está sucediendo en España. Un pequeño viaje que nos va a llevar desde las 9 hasta las 10 de la noche. Así que, como en cada programa, con ese ánimo comenzamos como siempre rodeados de amigos. Amigos que nos acompañan, nos animan y nos escuchan. Y hoy nuestro saludo, mi saludo, es para todos esos oyentes que sé que se han sumado ya a este proyecto de libertad que es Decisión Calidade. Y sobre todo, para todos aquellos que siguen en la batalla cultural, que se enfrentan a los retos de nuestro tiempo y que no se rinden ante los desmanes de una clase política a la que no les interesan los problemas reales de los ciudadanos. Porque en un momento en el que España se encuentra en una encrucijada, en el que está en peligro nuestra propia identidad, en el que la libertad de opinar, y de por qué no decirlo, levantar la mano para decir lo que realmente hay que cuestionarse, escuchar programas como este, escuchar emisoras como Decisión Radio, es prácticamente un acto de heroicidad. Así que, para todos ustedes, para todos aquellos que no se rinden, que van en dirección contraria al discurso establecido, un saludo y un abrazo en estos tiempos de oscuridad. Y como les decía, hoy, martes 11 de abril, un día muy especial, porque después del asueto que nos ha proporcionado la Semana Santa, volvemos con fuerzas renovadas, con ánimos nuevos y de nuevo en directo para todos ustedes. Y hoy, como no podría ser de otra manera para comenzar la temporada postvacacional de Semana Santa, pues estoy con un buen amigo. Estoy con mi amigo Fran, que es responsable de Soberanía Ciudadana. Si ustedes han escuchado las previas que durante todos estos días hemos lanzado en el programa de nuestro director Javier Algarra en el Contrapunto por las mañanas, veníamos anunciando este programa ya desde hace un par de semanas. Es un programa muy especial porque mi amigo Fran tiene muchísimas cosas que contarnos. Y sin más preámbulos, bienvenido Fran Vega. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Yo creo que los más forofos del programa, nuestros más antiguos oyentes, recordarán que ya hicimos un programa en este mismo entorno. Para todos aquellos que no nos están viendo, he de decirles que me han invitado gentilmente una vez más a la sede de Soberanía Ciudadana
Recuerdo que, si no recuerdo mal, fue en junio del año pasado, de 2022, cuando tuvimos nuestra primera charla, nuestro primer programa. Vuela el tiempo. Vuela, sí, el tiempo se nos va. El tiempo se nos va. Yo cada vez que miro a mis hijos pienso precisamente en eso, en que el tiempo se nos va. Y como les decía, hoy hablando de amigos, no podría estar en mejor compañía. Soberanía ciudadana, Fran. Para poner en antecedentes a todos aquellos, los menos, estoy seguro, que no conocen el proyecto de soberanía ciudadana, ¿qué es soberanía ciudadana? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ricardo Morado. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, en nombre de todos, por venir a nuestro estudio y por darnos la posibilidad de poder comunicarnos y transmitir a tu audiencia. Bueno, pues Soberanía Ciudadana es un proyecto político de base que nace en principio del exilio cubano, se extiende al exilio venezolano y al cabo de más de 20 años que llevamos en este estudio, estudiando precisamente para saber qué se tiene que hacer y no salir a una palestra política vacía, con las manos vacías, se ocupa también, y hoy más que nunca, de la población de base, de la ciudadanía de base española. Uh-huh. A eso, más o menos, se circunscribe la soberanía ciudadana. El caso es que soberanía ciudadana, que nació ya hace muchos años, ¿cuántos años de trayectoria lleva soberanía ciudadana? Es que soberanía ciudadana en realidad adquiere la forma legal y registral de partido político de 2013. Adquiere esa forma legal porque era la mejor, pero en realidad soberanía ciudadana es un estudio político muy fundamentado. En su momento incluso se planteó convertirlo en una tesis doctoral, pero claro, no era la mejor manera de llegar de una manera propia a la práctica. A la práctica era lo que queríamos, implementar medidas de verdad, tanto en contra de las dictaduras comunistas de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua en este momento, como también implementar una serie de medidas que van en contra del propio ordenamiento jurídico español y que violan sistemáticamente, sobre todo las facciones más virulentas de la izquierda. Por desgracia, andando el tiempo, también de los partidos supuestamente constitucionalistas. Uh-huh. A lo largo del tiempo, soberanía ciudadana, tal y como yo lo veo, corrígeme si me equivoco, creo que nació como un laboratorio de ideas para convertirse después en un proyecto de la sociedad civil que al final ha cristalizado en lo que es un verdadero proyecto político. Sí, claro, porque soberanía ciudadana parte de una premisa. Estamos con mucha diferencia en los principios de toda la potencialidad política del hombre. No es el final de la historia y nos están condenando como generación a tener que elegir o entre un sistema, el sistema comunista, neocomunista, como pretenden hacer ahora en el siglo XXI, y el sistema constitucional. Un sistema constitucional que desde luego tuvo su función política, es innegable, en 209 años que lleva más o menos, desde contando con la Revolución Francesa, pero que apenas se ha modificado desde entonces y que todas las modificaciones estructurales e ideológicas han sido solo en beneficio de las élites gobernantes que se apropian de los espacios públicos que cada vez más le van correspondiendo a la ciudadanía. Eso es donde hace hincapié la soberanía ciudadana. Yo tengo que confesarles, y esta es una confesión muy personal, que yo tomé contacto con Soberanía Ciudadana, con Fran, hace ya bastante tiempo, y tengo que confesarles que yo tengo una debilidad por este proyecto. Y esa debilidad se basa en que es muy difícil encontrar en política, en proyectos políticos, aunque vengan de la sociedad civil, pero que al final redundan en un proyecto político, a personas y proyectos que realmente se crean lo que dicen. Y entiéndeme bien, Fran, lo que estoy diciendo ahora. Estamos acostumbrados, yo estaba en política, estamos acostumbrados, ahora ya no lo estoy, estamos acostumbrados a escuchar a los políticos cómo nos intentan vender la moto para que todo quede al final en agua de borrajas. Y sin embargo, soberanía ciudadana, como diría mi hija pequeña y mi hija mayor, va de otro palo. Es decir, yo por lo que el trato que he tenido hasta ahora con soberanía ciudadana antes de que se convirtiera en proyecto político per se, ha sido siempre el de unas personas
castigadas por el comunismo, en muchos casos, en sus propias carnes, gente que ha vivido experiencias realmente duras bajo ese régimen y que no están dispuestas a que eso llegue a España en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad quiero decir que algunos coletazos o algunos pequeños resquicios ya estamos sufriendo hoy en día. Después hablaremos de Oleiros. Bueno, pero ahí hay varias cosas que has comentado. Aquí hay varios frentes. Primero está la cuestión de la política internacional, nunca mejor dicho, que son las cuestiones de la lucha que es obligada para Occidente contra las dictaduras en el mundo y que desiste de ella, que no la acomete por compatibilidad ideológica o por intereses económicos, ya la consabida, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero la cuestión está en lo siguiente. Yo quiero referirme a algo que dijiste al principio de tu alocución sobre que hay partidos que prometen el oro y el moro y que después es diferente. Yo quiero dejar muy claro en esta entrevista contigo una cosa. Soberanía Ciudadana es un nuevo modelo de hacer política extrainstitucional. Soberanía Ciudadana plantea que si nosotros como partido político nos convertimos en un partido político tradicional significa que es un partido que a tenor de las degeneraciones del propio sistema electoral entra en una institución y hace lo que en el derecho político se supone que tienen que hacer todos los partidos, pues una cosa, primero no lograremos absolutamente nada. En segundo lugar, se terminará degenerando y habrá corrupción individual. Porque los partidos políticos y los políticos en España y en el mundo en general, sean de un lado, de otro y de todas las épocas, las ideologías no son más que una excusa para que la gente le acepte en sometimiento y en financiación, pagar impuestos y obedecer. Pero en realidad, el único objetivo que tienen todos y cada uno de los políticos, puede haber alguno que se lo crea honradamente y lo respetamos, pero en la generalidad, matemáticamente hablando, su objetivo es el modo de vida, la vida usufructuaria del mal llamado dinero público. Se trata de tener renta y gloria y nada más, y a eso se reduce todo. ¿Qué hace Soberanía Ciudadana? Plantea un nuevo modelo que para poder plantearlo llegado el momento de presentarse a las elecciones, ha estudiado los vericuetos legales para poder fundamentarlo. ¿Qué pasa? Que será negado por todos los partidos políticos de un ala y de otra y por el propio sistema administrativo español. ¿Por qué? En primer lugar, presenta que la ciudadanía no necesita cargos públicos inconexos que decidan por ella. Hoy por hoy la ciudadanía, no solamente española, en el mundo entero es muy superior a todo sujeto político individual. Nosotros partimos de la base de que las sociedades hoy por hoy en el siglo XXI no son gobernables más que en sí mismas porque son autónomas. Cuando surgió el constitucionalismo, no había la sociedad de información y era justificado de que hubiese un pretendido gobierno de los mejores, que aunque no fuera realmente de los mejores, al menos tenía una élite que estaba aforada en la información. Pero hoy por hoy la información es patrimonio de todos. Y hoy por hoy las personas más capaces en ciencia, en política, en literatura, en humanidades, en deporte, están en la sociedad misma y no quieren estar desde fuera de ella dirigiéndolo. Después tenemos otra cuestión. Todos y cada uno de los gobiernos lo único que pretenden es una estabilidad gubernamental que es completamente contraria a la cinética de cambio y de necesidades de nuevas legislaciones que tiene la ciudadanía. Ahí tienes el movimiento de los autónomos, ahí tienes los empresarios, ahí tienes la familia y un largo etcétera. Y ya que decir en las cuestiones del sistema educativo, que bueno, es todo un... La cuestión es la siguiente. Soberanía Ciudadana plantea un nuevo modelo de hacer política. No le interesa llegar a tener cargos públicos. Lo que quiere es implementar esas medidas y que llegue con la visibilidad de presentarnos a las elecciones a toda la ciudadanía. Después, no estamos en las quinielas de coger el poder de una manera o de otra, porque lo que sí sabemos es que el siglo XXI necesita un nuevo sistema político, porque este
el sistema constitucional, y sobre todo en España, el sistema constitucional español, es precisamente la causa de que existan comunismos en el mundo y de que existan comunismos en España. Uh-huh. No quiero meterme en cuestiones históricas, porque eso lo saben los españoles mucho mejor que nosotros, pero ya sabemos que la Constitución del 78 fue una constitución implementada por la propia izquierda para poder romper España allende el tiempo cuando se dieran determinadas condiciones, siguiendo paradigmáticamente las directrices de la Tercera Internacional con Lenin. Y eso fue lo que hicieron en el 78. Y es lo que están recogiendo ahora. Uh-huh. La ruptura de España geopolíticamente vía la falsedad de las comunidades autónomas, un falso derecho a huelga, determinadas cuestiones inoculadas dentro del propio sistema económico que derriban la economía para poder cargarse a todo el tejido intermedio, que es la primera fase, polarizar en guerra los actores económicos más importantes y a partir de ahí, en una hecatombe, hacer proclamaciones políticas, nuevas proclamaciones políticas, que fue lo que se hizo en Venezuela y que es la opción que siempre indicó la Tercera Internacional a todos y cada uno de los partidos comunistas. Y en ese marco, que también nos acabas de describir, surge la idea, no sé cómo surgió, ahora nos lo contarás, surge la idea de un proyecto municipalista para 2 localidades de la provincia de La Coruña, que son Oleiros y Culleredo. Sí, estamos a punto de cerrar las listas para Culleredo y para Oleiros. En el caso de Culleredo, la motivación más que nada, aunque tiene un gobierno del PSOE y es ideológicamente también practica políticas bastante degenerativas e invasivas sobre la familia, sobre el individuo, etcétera. Allí la motivación fundamental es la cuestión de la educación. Es uno de los municipios de más alto índice de fracaso escolar y se da precisamente por la disfuncionalidad que tiene ese municipio y todos los centros de educación general, amparados por la propia Xunta de Galicia, en el incumplimiento de las leyes más elementales nacionales españolas que podrían mejorar un poco la situación de progresión de los estudiantes. No te voy a llamar... Eso en ese caso. Y en el caso de Oleiros ya es por otra cuestión. Ahora hablaremos de Oleiros, pero antes no te voy a llamar político porque no te quiero insultar. Pero es para que nuestros oyentes entiendan de lo que estamos hablando aquí, es muy difícil, amigos, es muy difícil encontrar a un político, perdóname que te lo llame, a un político que realmente diga que se va a presentar a unas elecciones o que va a presentar una lista en este caso un municipio, daría igual a una comunidad autónoma o a una lista a elecciones generales, por una motivación. Y cuando hablo de una motivación, en el caso de Culleredo, como bien nos ha dicho Fran, es el tema de la educación de nuestros niños, es muy complicado. Sí. Quiero decir con esto, lo que persiguen el 90% de los políticos y el 10% restante seguramente será un error de cálculo, es su propia autocomplacencia, su propia búsqueda del poder, y ese tipo de motivaciones de la búsqueda del bien común y de las mejoras, en este caso de Culleredo, para nuestros niños y para la educación de nuestros niños, es muy difícil de encontrar. Yo ahí lo dejo. Bueno, y ahora hablemos de Oleiros. Bueno, el caso de Oleiros es porque todos sabemos que allí hay un agente castrista. Lo digo así directamente, sin ninguna otra vuelta. Sí. Estamos hablando de un alcalde que está desde 1985, Ángel García Seoane, alias Gelo, que es un agente castrista. Lo saben perfectamente los servicios de inteligencia españoles. Año tras año hay lluvia de informes, porque ellos están limitados por la ley de seguridad nacional, están limitados, y entonces ellos tienen, su acometido es informar en este caso al Ejecutivo Nacional. Pero ¿qué hacer cuando los servicios de inteligencia de un país están informando a un Ejecutivo Nacional que es abiertamente chavista, que está totalmente penetrado por el castrochavismo? Entonces, hace poco incluso hubo un dispositivo de la CIA, fue descubierto por unos periodistas, saltó a la palestra y tuvieron que irse, pero estaban haciéndole un seguimiento por un tema que siempre nos hemos quejado en el caso de Cuba, los cubanos, respecto a este fantoche, frente a este mamporrero del castrismo.
y es que él vende y traslada información sensible, no solamente de ciudadanos, sino incluso información estratégica económica, lo traslada al régimen de La Habana. Eso siempre ha sido así. En el caso de La Habana es mucho más grave todavía las operaciones que implementa en España, este traidor a España, lo digo así abiertamente. ¿Qué pasa? En el caso de Estados Unidos empezó porque llegó un momento en que toda esa información para el tráfico de influencia política y de dinero público que no se dice y que en Dávila se le da año tras año al castrismo y al chavismo, que no lo sabe el contribuyente español, también iban unas partidas de información que involucraban en este caso a intereses norteamericanos en España. Por eso fue el hecho de que la CIA lo siguiera. No es porque fuese nadie, porque es un pelele, es un don nadie, a fin de cuentas. Nosotros todo esto no puede quedar impune. En España hay, incluso en ese campo, no hay que andar con tantas reformas legales. Hay una ley que es tácita respecto a esas actividades y es punible en derecho y es constitutiva e incluso hasta tiene precedentes ¿cómo se llama? En la jurisprudencia. Entonces, mira, nosotros tenemos que presentar ahí una lista, dejar claro quién es ese señor. Nosotros estamos concretamente respecto a lo que es la cuestión del exilio, estamos planteando obviamente una obviedad, no queda otra, que es el derribo inmediato ipso facto de ese monumento infame al Che Guevara. Para quien no lo sepa, en la entrada de la ciudad de Oleiros, la arteria principal, está presidida por un monumento infame en forma de busto del Che Guevara, ese asesino inmisericorde comunista que lleva ahí ya muchos años, a la que difícilmente uno se puede acercar, porque el alcalde de Oleiros tiene un dispositivo de seguridad prácticamente permanente funcionando para que nadie pueda dañar su maravillosa estatua. Estamos hablando de una persona que, si no recuerdo mal, lo hicieron hijo adoptivo de La Habana en tiempos de Fidel. Y respondió haciendo, que es una cosa que también lleva soberanía en su proyecto municipal a nivel político, respondió haciendo a los hermanos Castros concejales de honor del ayuntamiento. Manda. Ellos son en este momento, Fidel, incluso ya Allende, donde esté en el infierno, sigue siendo un concejal de honor del ayuntamiento, con todo lo que eso política y económicamente supone. Antes de pasar a lo que Soberanía Ciudadana puede ofrecer en la ciudad de Oleiros y hablar del programa y hablar de propuestas, yo siempre he tenido una duda. Y esto nunca te lo he preguntado, incluso cuando hemos tenido conversaciones en privado. ¿Tú por qué crees que este personaje, porque no se le puede denominar de otra manera, lleva tantos años campando por sus respetos, a pesar de que todo el mundo sabe perfectamente lo que es? Me alegro muchísimo que me hagas esa pregunta. ¿Se acuerda usted de un político español que ya venía de tiempo de Franco, Manuel Fraga Iribarne, verdad? Manuel Fraga Iribarne era muy íntimo amigo de Fidel Castro. De hecho, lo trajo aquí en varias ocasiones e implementó una serie de políticas que además inexplicablemente canalizaba fondos de la Comunidad Europea, fondos comunitarios y fondos también de la propia autonomía gallega, también fondos nacionales para financiar el castrismo. Estamos hablando de millones y millones de euros que anualmente le daba Fraga a Fidel Castro. Entonces, como eran amigos, fue Fidel Castro quien le pidió a Fraga que protegiera en todo momento a este fantoche de Oleiros, a este señor Gelo. Y Fraga hizo los deberes. Desde entonces tenemos aquí en la Xunta de Galicia, en lo que es la gobernación, un PP que es completamente ambiguo, esquivo, que no entra a aplicar la normativa más elemental a la hora de tener una conducta ética pública mínima. No lo entra porque en todo momento lo dejan hacer lo que le dé la gana. Y aquí entramos en otra cuestión también que llevamos al programa. A él se le ha permitido absolutamente todo, más allá de las ideologías, aquí en ese ayuntamiento y en esta triste figura, hay todo un devenir delictivo de corrupción urbanística. Nadie ha querido entrar ahí.
Soberanía Ciudadana quiere articular un equipo de... Ahora no tenemos esa capacidad objetiva, subjetiva sí, tenemos prácticamente todas las querellas bien planteadas, etcétera, pero necesitamos una serie de abogados porque, en cuanto a capacidad objetiva, porque queremos plantear una responsabilidad civil y subsidiaria retroactiva y además de una responsabilidad penal al alcalde de Oleiro por toda esta corruptela sistemática y continuada desde 1985. Que las élites en su propio beneficio digan que haya prescrito, nos importa tres pepinos. Vamos a plantear esa lucha política y legal no solamente en las instituciones de gobernación, sino también en los juzgados. Toda la verdad tiene que llegar a la población. Después, si un juez decide ser favorable a ellos por interés propio, será otra cosa. Y también lo denunciaremos, porque total, no se nos caen los anillos por eso. Pero sí, toda la ciudadanía española tiene que saber qué ha pasado sistemáticamente en este caso, con este alcalde corrupto donde los haya, y por extensión con todo tipo de político español corrupto, que lo hay desde la chimenea hasta el sótano. Desde luego que sí, Tengo que trasladarte una pregunta que al mismo tiempo me trasladaba a mí el director de esta casa, Javier Algarra. Y es que tenemos un problema cultural en España, ¿verdad? Cuando mucha juventud lleva en sus camisetas la misma imagen que podemos ver en la Estatua de Oleiros. Ha habido un adoctrinamiento sistemático desde hace muchos años. Recuerda que incluso la educación, en un principio, los altos controladores del Estado español van más allá de lo que es el gobierno, estamos hablando ya. En esos vericuetos ellos siempre creyeron que no tenía importancia, que ellos podían controlar a la izquierda, ellos se agenciaban el control de determinadas frentes económicos estratégicos en España y dejaban a la izquierda un poco aquellas cuestiones culturales y educacionales. Se equivocaban. Ha habido un adoctrinamiento sistemático, constante. Y ese adoctrinamiento lo que hace son rupturas generacionales. Eso son generaciones que para que puedan recuperarse, se recuperarán con las experiencias individuales y allende el tiempo. Hoy por hoy existe un divorcio generacional entre nuestra generación, la gente que tenemos 50, 60 años, a la gente joven. Hay en el medio una serie de masas juveniles muy vilipendiadas que están sistemáticamente adoctrinadas, no solamente en la educación general, sino incluso en la educación especializada, incluso en las propias universidades. Yo, hablamos de Culleredo en el tema de educación, porque siempre tuve la experiencia dura, pero muy luchada experiencia, del adoctrinamiento que querían hacer sobre mi hijo cuando estaba en la educación general, ya en la educación general primaria. Yo soy la generación más adoctrinada de la revolución, piensan ellos. Yo soy de aquellos que cuando la guerra de Vietnam nos hacían dar clases en el monte, metido tal, y nos hablaban de cómo los americanos buscaban a los niños para quemarlo y que habían norteamericanos que estaban buscando para quemarnos. Y nos hacían quemar un fantoche tipo Tío Sam y cosas de esas que se iba metiendo en la mente una y otra vez. Y eso sin una referencia, sin nadie que les abra los ojos, se convierte en mentes obcecadas de una manera o de otra. Pero ahora lo estamos viviendo no solamente en la cuestión ideológica, puramente, lo estamos viviendo con nuevas fuerzas de choque que ya respecto a la ideología tradicional, la clase obrera, ya no le funciona. Estamos viéndolo en el ambientalismo, en el homosexualismo, en una serie de cuestiones que están inoculando doctrinariamente en las escuelas y haciendo que esos niños, que eso nosotros lo definimos como un verdadero crimen cultural, que esos niños descarrilen su existencia. Hay veces que hay determinados padecimientos psicológicos del hombre, eso lo sé después de haber nacido en el monstruo y conocerle las entrañas en el régimen cubano. Hay ciertos padecimientos que son mucho peores que la muerte física, eso te lo aseguro. Y eso lo están haciendo con nuestros jóvenes. Mi hijo tiene un padre que estuvo luchando ahí siempre una y otra vez. Incluso hacía programas de educación paralelo en determinadas disciplinas para que pudiera tener contrastación.
de aquellas mentiras que le estaban inoculando. Entonces, por eso tenemos ahora una juventud que está totalmente ciega. Recuerden que los jóvenes no funcionan por grados de experiencia. En la psicología de las edades, en la psicología formativa, los jóvenes, la conducta fundamental es la reafirmación de un yo. Una reafirmación de un yo para saberse quiénes son en medio de una vorágine completamente conflictiva donde la izquierda le pone una fórmula muy sencilla, que es la polarización entre el bien y el mal. Y obviamente, por eso las películas de Hollywood es muy sencillo. El malo es malo, 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 y el bueno es bueno, bueno, bueno. ¿Comprendes? No hay término medio. Entonces, eso se ha llevado sistemáticamente mintiendo sobre la historia de España. Vete a un joven español y háblale de la realidad de cómo se formó la guerra civil, para que veas lo que te dice. Es imposible hacer eso. Hay, los jóvenes, la mayor parte, ni siquiera se acuerdan de quién fue Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo hablarles de la guerra civil? Nadie les ha hablado Hay una generación entera que está totalmente perdida en ese sentido. Exacto. No tiene ningún tipo de referente. Exacto, y sin embargo hay una generación de españoles que aún está viva y que vivió esos hechos. Claro. Y otras generaciones de españoles, nosotros, por ejemplo, que tenemos una plena conciencia objetiva de toda la historia, y sabemos cómo en particular en el acto histórico de la guerra civil, sabemos precisamente todos los vericuetos, por qué se formó, cómo se formó, dónde se fraguó. Exactamente lo sabemos todo y somos incapaces. Hablo en plural de una manera por unirme en la masificación española, sí. Pero Soberanía Ciudadana dice que no, que de incapaces nada, que hay que empezar a plantarle cara a ese monstruo de todos los monstruos y poder contradoctrinar a nuestros jóvenes. Una de las cosas que lleva en el programa de educación tanto a uno como a otro ayuntamiento es el hecho de la prohibición total del adoctrinamiento en los centros públicos. El centro público es para estudiar, en primer lugar, para aplicar la ley de calidad de la enseñanza que no se aplica en ningún lado de Galicia y ni siquiera de España. Por decirlo así, públicamente. Públicamente. Con eso se resolverían muchos problemas. Hay muchas, no quiero entrar en eso Honduras porque eso ya es a nivel técnico, es algo que realmente nos fascina a la hora de arreglarlo, pero tenemos una masa profesional que es incompatible con la docencia. En el caso de la masa funcionarial de la docencia, es incompatible con la docencia. Tenemos ahí mucho que aplicar de un entramado legislativo español cuyos muchos preceptos son valederos para rescatar en parte a las nuevas generaciones y que después obviamente necesita de reformas completas de todo ese entramado para poder plantear de verdad una calidad de la enseñanza y el hecho de que las nuevas generaciones sean intocables desde el punto de vista y político e ideológico. Fran, nos está escuchando toda España. Y algunas personas se preguntarán por qué estamos hablando de un proyecto que se va a presentar en dos localidades de una provincia gallega como es La Coruña. Y yo creo que en tu, iba a decir vehemencia, pero yo creo que no es la palabra adecuada. ¿O sí? No hay vehemencia. Yo creo que, pero positivamente hablando, yo creo que la vehemencia en esto es necesaria. Bueno, algo de emocionalidad sí. Es necesaria. Pero yo creo que en todo lo que acabamos de escuchar, en esta aproximada media hora que llevamos de programa, está la respuesta a todas esas personas que se preguntaban al principio por qué estábamos hablando solamente para toda España de dos pequeñas localidades coruñesas. Y en tu discurso, en tus palabras, está la respuesta a esa pregunta. Vamos a concretar un poco más. Ayuntamientos de Culleredo y de Oleiros. Propuestas de soberanía ciudadana. Porque nos está escuchando muchísima gente de Galicia, nos está escuchando muchísima gente de la provincia de La Coruña y yo estoy seguro de que quieren escuchar qué propone soberanía ciudadana. ¿En qué se diferencia soberanía ciudadana del resto de partidos del sistema? Bueno, dos ayuntamientos porque no tenemos más capacidad objetiva, material, de momento. Nosotros ya hemos dicho que antes de presentarnos, hicimos un estudio político de muchos años para saber sistemáticamente qué se puede hacer, cómo se puede hacer, saber cómo casa con el ordenamiento jurídico político español y saber cuáles son aquellas cuestiones que hay que reformar de cuajo en España. La cuestión es la siguiente: nosotros son dos ayuntamientos, por eso, porque no tenemos
esa capacidad, pero en realidad lo único que queremos es una visibilidad y mostrar en realidad a todo España que hay otro camino, que no tenemos que estar eligiendo entre neocomunismo y constitucionalismo. Hay otro camino. Ese camino es lo que todos dicen y nadie aplica. La democracia es muy sencillo. El problema de la democracia solamente tiene un concepto definidor y funcional. Es uno, no existe varias formas de democracia. Entonces, nosotros lo que estamos planteando son medidas que además ya las llevamos aquí. Por ejemplo, nosotros no queremos que haya estatutos diferentes de altos funcionariados o de funcionarios intermedios, de ámbitos entre lo público y lo privado. Queremos, por ejemplo, que haya un solo, único estatuto de los trabajadores españoles, sea desde el rey de España hasta el limpiapiso del portal de al lado. O sea, eso se puede lograr. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todos esos estatutos y toda esa regulación, esa normativa laboral es completamente discriminatoria, segregacionista. Y aquí entramos con el tema de los alcaldes. Nosotros queremos plantear que la política tiene que ser no profesional. Siempre que exista una política profesional y usted tenga un sueldo con un disfrute de un usufructo público descomunal, donde no tiene que pagar absolutamente nada de su bolsillo y lo tiene todo resuelto, donde no está sujeto a resultados, donde usted puede hundir la vida en la peor de las miserias de toda la ciudadanía y sin embargo autoencumbrarse y quedar en la historia con esa falacia, etcétera, porque a fin de cuentas los políticos practican la política por la gloria y por la renta, no hay más vuelta que darle, así de sencillo. Ni más ni menos. Por el dinero y por quedar en la historia, se acabó. Y todo lo demás se lo inventan y le dan las vueltas y ahí quedan en los libros cuando realmente los hechos, como le digo yo a un abogado amigo mío, le digo, amigo mío, los hechos tangibles solo son ciertos en el momento en que ocurren. A partir de ahí todo es interpretación de ellos y el que tenga más dinero es el que mejor lo enfoca en la política y en la justicia española. Sí. Entonces nosotros queremos acabar con eso. Queremos ir progresivamente transformando la función del alcalde. Transformando la función del alcalde y transformando el sistema de los concejales. Porque a fin de cuentas no se necesitan concejales en la administración local tal cual se tiene en la propia administración nacional. De hecho, tampoco quiero entrar por aquí porque si no estaríamos hablando largamente, pero piensa que España tiene 5 gobiernos repetitivos, cada uno con sus policías, con sus ministrines, con sus con sus agencias recaudatorias. Sí. Eso es la verdadera corrupción que carcome. Es un país completamente de una élite que se ha profesionalizado y se ha apropiado del espacio público, que hace la apariencia de que todos podemos hacer política, pero no es verdad. En realidad es un país completamente defectuoso encima de otro país que ya no lo puede sostener, que es la propia ciudadanía española. Entonces, Soberanía quiere transmitir todas estas posibilidades. Y una cosa fundamental que dice el estudio de Soberanía, además que está muy, muy probado, que es que para que funcione este tipo de modelo de ir desprofesionalizando el ejercicio político, de hacer el mandato inverso, de que una de las cosas que planteamos es que cada ciudadano tiene un botón del hemiciclo en su bolsillo. No nos están viendo, pero esto es un móvil. Estamos incluso desarrollando aplicaciones móviles para que la gente pueda proponer, impugnar, desarrollar, dejar desierto, etcétera, todas aquellas medidas que en la autogobernación pueda considerar, sin que pase por ningún presidente de nada, ni porque a fin de cuentas toda la gestión política actual, lo único que redunda en la base social es en perjuicio de ella. Entonces queremos implementar todo esto y queremos decir que es posible otro camino. Y ese camino, adivine en qué se basa. En algo que sí es intocable. En algo que es intocable porque para que funcione una mentalidad del 50+1, que es a fin de cuentas lo que propone Soberanía Ciudadana, yendo ya a lo más, con lo que se resolverían todos los problemas que tenemos. Dicho así, si quiere después me entiendo más sobre esto. Pero para que funcione aquel mandato del 50+1, para poder hacer que el Estado deje de ser un sujeto político, un sujeto jurídico propio, porque cuando es un sujeto jurídico propio entra en conflicto con una ciudadanía completamente cambiante, que es otro sujeto.
Cuando les trasladamos el concepto y la función del Estado como sujeto en la propia ciudadanía, para que esto funcione, tiene que existir la nación cultural. Más España que nunca. El problema de la nación cultural no se trata, la nación propiamente no es una cuestión política. España, señores, España no es la Constitución. España no es ni siquiera, perdón, hay mucha gente que, cree en la corona, nosotros incluso no nos metemos en cuestiones religiosas y tal, pero España no es nada, no es ni el rey ni la corona, no es España, son los españoles. España son una serie de relaciones sociohistóricas, antropológicas, que sientan bases conductuales, donde los españoles estemos en China, en la Conchinchina, nos encontremos en Marte, nos reconocemos a la legua. Eso es España, eso es indestructible. Eso, para que funcione el sistema de la democracia, tiene que haber, nunca mejor dicho, más nación española que nunca. Amigos, yo creo que se puede decir más alto, pero poco más claro se puede transmitir este proyecto tan honesto que nace desde un estudio profundo y previo que yo conozco. Sé que hay nuevas herramientas con las que la ciudadanía... Damos el ejemplo también. En las listas... Uh-huh. Yo particularmente, que soy el fundador más antiguo, pero todos los que hemos colaborado en esto, en el estudio, lo que es intelectual, política y jurídicamente, no vamos en las listas, ni vamos de cabeza de lista. Uh-huh. Van gente nueva, va otro tipo de personas. Uh-huh. Estamos planteando también otra cuestión que no le va a gustar a ningún partido político, sea de arriba, de abajo, de izquierda, de centro, ni de la madre que lo parió. Perdón la mala expresión, porque estamos planteando también, y se puede jurídicamente, lo que pasa es que nos los van a negar, y nos los va a negar la Junta Electoral y todo el mundo, pero nos da exactamente igual. Estamos planteando despersonalizar el acta de cargo público, uh-huh. que no sea nominal. Uh-huh. Que esa acta de cargo público corresponda al proyecto que vota el ciudadano, uh-huh. no a la persona. Estamos en un sistema electoral que es corrupto, que casi es mejor poner una pasarela y que se pongan a bailar, y el más gracioso es el que es para presidente del gobierno, sí. porque no presentan absolutamente nada uh-huh. y se apropian de esa acta. Uh-huh. Eso no lo queremos. Nosotros queremos que en un momento dado, pues en el caso del alcalde, en un momento dado, en el acta que se supone que le corresponde a un concejal determinado, pueda abandonarla y pueda ir un ciudadano en su representación uh-huh. y enfrentarse al alcalde. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones, pero vamos poco a poco, porque claro, todo esto va en realidad hacia algo mucho más profundo en la reforma del sistema político. Uh-huh. Que es lo que queremos, que es a fin de cuentas quién gobierna. En España hay un gravísimo problema funcional en la cuestión política, que es por la cual el sistema ya no funciona de por sí. Dice el artículo número 1.2 de la Constitución. Soberano es la población. La soberanía recae en el pueblo español, en el ciudadano español. Bueno, la soberanía no es delegable. Sin embargo, dice el artículo 67.2 que los cargos electos no están ligados al mandato imperativo. ¿Qué significa eso? Que se pueden presentar a las elecciones, no tienen ni siquiera que prometer nada, no tienen contractualmente la obligación de cumplimiento ni de medidas ni en emplazamiento, porque lo que plantea Soberanía Ciudadana es hacer verdaderos contratos notariales auditados a la hora de presentarse a las elecciones. Que se puedan presentar a las elecciones toda la gente que quiera, no necesariamente tiene que ser un partido político. Que no se elijan personas, sino que se elijan proyectos. Y para que se elijan proyectos, durante X tiempo antes de las elecciones, un año, está planteando Soberanía Ciudadana, incluso 2, todos los ciudadanos puedan presentar su proyecto legal de cómo dirigir, en este caso, un municipio uh-huh. o la nación entera. Uh-huh. Y que haya una preelección de esos documentos, que lo que se elija sea los programas, no las personas. Uh-huh. Y después, poco a poco, andando el tiempo, si quieres una piedra, pide una montaña, y si quieres una montaña, pide el universo entero, por eso vamos así. Y andando el tiempo, todo esto lo que va a redundar es en que el Estado no va a ser más, el Estado tal cual lo conocemos no va a ser más que oficinas nacionales, para ejecutar aquel mandato ciudadano que se da en
aquellos programas seleccionados por la ciudadanía. A muchos se les iba a acabar el chollo. Pues claro que sí, porque entonces ya se despersonaliza completamente la política, que es lo que queremos. Que se despersonalice totalmente la política. ¿Yo para qué tengo que...? ¿Tú sabes cuántos políticos le han votado creyendo que eran la panacea? Y han sido justamente todo lo contrario. Ahora ya no vamos a hablar de la izquierda. Aquí, sin ir más lejos, tenemos a Núñez Feijóo. Prometió una serie de reformas y de reivindicaciones constitucionales sobre el idioma, sabiendo que la cuestión lingüística es una cuestión arrojadiza para poder cambiar, para romper España de Galicia, los nacionalistas, y poder convertirlo, bueno, en una región comunista, nunca mejor dicho. Bueno, pues aparte que salió del 80 y algo % del español solamente, eran tres opciones. Sí, estamos hablando, para aquellos que no lo recuerden, de la famosa encuesta que hizo Feijóo recién llegado, o un poquito antes de su mandato, en el que había asumido el compromiso de ofrecer a los padres la libre elección de lengua en la escolarización de sus hijos. Aquella promesa llevaba implícita una encuesta a todos los padres en la que el 85% de los padres salió el castellano. Eligieron como opción la lengua española como la prioritaria a la hora de escolarizar a los niños. Todavía estamos esperando, año 2023, que algo de eso redunde en hechos. Exactamente, y podemos extendernos por ahí siguiendo el ejemplo de la nefasta Xunta de Galicia, perdón que lo diga así, pero es que es verdad. Una de las peores gestiones que se ha hecho de la pandemia ha sido aquí. Claro, ya no hablemos a nivel nacional porque esa gente tiene mucho delito criminoso en la gestión y en la implementación, lo digo así, de la pandemia. Pero en el caso de Galicia ha sido la degeneración tanto por idiotez como por prepotencia. Porque han puesto medidas incluso, por ejemplo, de cierre de universidades y, sin embargo, en el sistema educativo general lo han mantenido abierto en el peor momento de la pandemia. Han sacado leyes de que no se puede estar, bueno, no me quiero ir por ahí porque sería que irse por los cerros, no se puede estar más de 6 personas bajo un mismo techo y en un espacio de apenas 20 o 25 metros cuadrados había más de 30 alumnos hacinados. Ese tipo de cosas que vemos y entonces te das cuenta que el fondo realmente de toda esta problemática no son meros enfoques, ni es el hecho de que no se den cuenta. Es un problema de quién manda y cómo manda. Y a partir de este siglo no existe nadie, ni Salomón si levanta la cabeza, fíjate por capaz que sea, y perdón a los otros, el hacedor si baja, que sea capaz de dirigir ya óptimamente esta sociedad. Hay unos principios que establece soberanía ciudadana que nadie puede decidir óptimamente más que por sí mismo. Yo te conozco como amigo, pero aún así, si yo tuviera mandato sobre ti, imagínate cómo voy a organizar tu vida si tú de manera eficiente sabes en cada momento qué es lo que necesitas y cómo resolverlo. Es una cuestión de pura lógica, de pura matemática. No es una cuestión ya... Entonces, soberanía ciudadana tiene que dar ese paso. Tiene que dar ese paso. Y bueno, y ya te digo, predicamos con el ejemplo. Yo no voy a las listas. ¿Que vamos a tener problemas el día que tengamos dinero? Pues claro que sí. ¿Que van a haber gente que se van a ver con el acta de candidato a sabe Dios qué? Y que se van a ver con mogollón de dinero y que se van a querer ir al grupo mixto porque van a romper con nosotros porque se lo ampara la tal para poder disfrutar durante 4 años de la teta. Pues claro que sí. Pero todo eso lo tenemos previsto. Hay que mostrarle a la gente el camino. Mostrarle a la gente el camino. Está bueno ya decir, estamos jodidos aquí por los hijos de P comunistas, pero también los otros idiotas que también nos están jodiendo por otro lado, perdón la mala expresión, resulta que estamos atrapados en esa disyuntiva. Pues no, señores, no, España, no. Hay que levantarse contra eso de una manera decisiva. Tiene que haber alguien que proponga sistemáticamente una empresa como esta. No estamos diciendo que esta sea la mejor de las empresas, porque fíjate que Soberanía Ciudadana, una de las cosas que plantea en su praxis es que la gente pueda impugnar y que la gente pueda rectificar. No es Soberanía quien hace la política, lo hace la gente. Y Soberanía a nivel privado no sería más que un mero gestor de eso. Y eso nos lleva también a otra cosa que implementa Soberanía en sus libros, que es la desideologización, es acabar con la desinstitucionalizar las ideologías. El que quiera
predicar el comunismo, que lo haga con su dinero en un centro privado y que llame a la gente y qué tal. Y el que quiera el marxismo y el fascismo y el nacional, el que le dé la gana, pero en igualdad de condiciones con la ciudadanía. No puede usurpar las instituciones públicas que son de todos para ellos como facciones, inocularnos aquello que es su conveniencia. Esa es la mayor de las degeneraciones políticas. Que es precisamente lo que estamos viviendo en nuestros días, en muchos casos. Se me está viniendo a la cabeza Irene Montero, por ejemplo. Fran, hay una serie de vídeos en redes sociales que presentan el proyecto de soberanía ciudadana. No me equivoco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puede acceder todo aquel que nos está escuchando en este momento a ese proyecto, a esos vídeos? Bueno, se lo has preguntado a un hombre del siglo XX, es un profano. Mira, a mí me pasa tenemos un canal de YouTube que está bien. Ahí es donde quería llegar. Se llama Soberanía Ciudadana, se busca. Y bueno, en ese canal vamos colgando, así bien cierto que ha sido dosificadamente, pero vamos colgando 3 cuestiones fundamentales. Primero, la explicación de qué es soberanía ciudadana, explicarlo concisamente. Después, los modelos de soberanía ciudadana, eso es fundamental, porque ahí es donde se ve si un proyecto realmente es más de lo mismo o es algo nuevo. Y los modelos de soberanía ciudadana, estamos hablando del modelo de partido, lo que es el modelo interno, la norma interna, lo que le llaman el estatuto, que nosotros no nos guiamos por el estatuto tradicional de partidos políticos, tenemos un estatuto totalmente diferente, y el modelo político a lo que aspira. Y después la programática también. La programática, que es el tercer bloque de comunicación y de trabajo de soberanía, donde cada uno de los problemas constantes y sonantes, que lo abordamos como si fuera un caso, como si fuera un caso judicial, imagínense, pero llevado, traspolado a la cuestión política nacional. Cada uno de los problemas establecemos todos unos libros resolutivos donde se explica cuál es la causalidad de esos problemas, se ahonda en la historia, en todo lo que haga falta, y después se dan soluciones tajantes. Y no solamente soluciones tajantes, se está hablando también de allá el modo de la solución. Nosotros establecemos la metodología de cómo, porque claro, tú puedes decir, la solución, instaurar la democracia en España, por decir algo demasiado genérico, pero hay que saber cómo. Además, una cosa tan vasta y tan grandiosa tiene que ser metodológicamente fundamentada. Eso es lo que hacemos en soberanía. Y después hay otra cosa. Los programas de soberanía cierran siempre con un compromiso de obligación contractual que es auditado y que va siempre con, ¿cómo se llama? Con registro notarial. Y es el hecho de que soberanía, y eso colinda con el modelo, soberanía no puede hacer nada que no sea el modelo de soberanía, lo que le obliga a soberanía. En realidad en soberanía incluso no hay ni siquiera una jerarquía propiamente dicha, porque eso es una de las cuestiones que más nos preocupó en el inicio, porque se te meten todos los topos habido y por haber, se te meten los castristas y te reconducen el proyecto o lo destruyen. En soberanía ciudadana tenemos un modelo del cual yo especialmente me enorgullezco, que es la autonomía de la norma. Es la norma la que manda. Los objetivos son una serie de libros muy voluminosos que plantean todo el objetivo político y cómo llegar a ello. Y hay una obligatoriedad. En realidad no hay cargos ni sistemas designatorios de funcionamiento, sino asignaciones de tareas concisas que son obligadas. Y los participantes en soberanía, que no son profesionales, si no están, que no es que estén obligados a ejercer ese mandato de tarea, sino que en el plazo, en un plazo medido que ya tenemos estipulado, cuando no se ejerce, nos da exactamente igual el motivo, automáticamente hay un dispositivo suplantatorio, un relevo suplantatorio que en el caso interno del partido llegaría de esa manera, pero eso lo queremos también traspolar a las cuestiones del Estado. ¿Me entiendes? Para que es como decir vulgarmente, imagínate que resucite el cabrón de Fidel Castro y llegue a la presidencia de soberanía. Entonces, si soberanía dice que hay que matar a Fidel Castro tiene que matar a Fidel Castro, no le queda otra. Y si Fidel Castro no mata a Fidel Castro, el que viene detrás mata a Fidel Castro. Correcto. Así de sencillo es. No hay esa jerarquía, no hay cargos y mucho menos hay intereses económicos. Y mucho menos hay intereses económicos. Porque la política de soberanía está en el ámbito completamente privado. En el momento en que seamos capaces
o nosotros o cualquier otro partido que se haga, que traslade estas ideas y que implemente en las instituciones esta programática, a partir de ese momento, Soberanía lo único que hace es seguir estudiando, seguir implementando soluciones, seguir proponiéndola a la gente, para que sea la gente la que le diga al Estado lo que tiene que hacer. Así de sencillo. Como les decía antes, más claro no se puede contar. Tengo algo que decirte, Fran, y es que, como me pasa siempre contigo, se nos ha escapado el tiempo. Sí. Y hemos llegado al final del programa. Pero hemos llegado al final de este programa. Pero eso es porque hablo demasiado. No. Lo que pasa es que los programas duran 1 hora. Tengo un amigo periodista, Gaspar, que me dice que no, tengo que aprender. No. Que va. Pero tiene solución, que es a lo siguiente que iba. Y es que todavía es muy pronto para poder pedir el voto. No estamos en campaña electoral y no podemos y no debemos de hacerlo. Pero yo te propongo lo siguiente, que es que cuando empiece la campaña electoral volvamos a reunirnos de nuevo. Bueno, sí, todavía tenemos que cerrar las listas. Nosotros, y aprovecho ya entonces para cerrar, como aprovecho tu programa, nosotros en el cierre de lista estamos obviamente convocando a ciudadanos de la Gran España, lo que definimos como la Gran España. Estamos hablando cubanos, venezolanos, nicaragüenses, estamos hablando de españoles de base. Gente que no quiere ser cargo público, que son españoles de base. Entonces, esa gente va por primera vez a las instituciones. Entonces, claro, ellos, como han estado durante tantos años sometidos a una presión y una desinformación tan grande sobre la posibilidad de hacer política, la mayoría creen que este mundo no se puede arreglar y un largo etcétera y tal, que solo los de arriba saben lo que tienen que hacer y todo ese tipo de idioteces que suele haber en la población. Sí. Pero entonces nos cuesta mucho cerrar las listas. Tenemos a mucha gente, muchos contactos, hemos hecho actividades precisamente para eso, muchos contactos de gente incluso perjudicada en todos los frentes habidos y por haber. Para cada uno de esos segmentos tenemos precisamente programas resolutivos que puedan ser su prioridad motivacional a la hora de hacer política. La verdad es que ha funcionado en un momento dado, pero también nos encontramos con la cuestión de que muchos no se ven a sí mismos haciendo política desde la base social. Es algo tan nuevo que no lo ven de esa manera. Muchos nos dicen que sí, hemos estado a punto de cerrar una lista, se nos van gente, volvemos a tal. Hay un compañero muy activo aquí en Soberanía que dice que eso se arregla con dinero. Claro, por supuesto, el día que tengamos dinero inmediatamente todo el mundo se acercará. Todo el mundo se acercará. Pero bueno, hacemos ese llamamiento desde los micrófonos de Decisión Radio, desde Decisión Calidad, a que la gente se acerque al proyecto, lo conozca y quiera participar de él, porque en realidad es un proyecto tan difícil y tan sencillo al mismo tiempo como nos lo ha presentado Fran a lo largo de esta tarde. Amigo Fran, quedamos citados para la siguiente. En cuanto tengamos otro hueco nos volvemos a reunir, porque siempre nos pasa que nos quedan muchas cosas por hablar. Sí, claro. Ricardo, y muchas gracias por venir, muchas gracias por tu espléndida locución sobre nosotros, y nada, por supuesto que sí, nos das una ayuda incalculable. Y que sepan que todos te los agradecemos de corazón. Con sumo placer, amigo, con sumo placer. Amigos, como han podido comprobar, la intención de Decisión Radio y de este humilde servidor que les habla es la de decir muy claro lo que no van a escuchar, leer ni ver en ningún otro sitio. Y no se olviden de sintonizarnos el próximo martes en Decisión Calidad. Recuerden, en nuestro nuevo horario de 9 a 10 de la noche. En todas nuestras frecuencias moduladas, además de la web galicia.decisionradio.com, en la web decisionradio.com y en las aplicaciones para iOS y Android. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico galicia@grupoDecisionMedia.com para hacernos llegar todas sus sugerencias o comentarios sobre aquello que les ocupe y les preocupe. Y lo más importante, no se olviden, amigos, de que nunca jamás se ha escrito nada sobre los cobardes y que los cambios hay que salir a buscarlos. Se acabó el silencio, se acabó el vacío, vamos a por la batalla cultural porque ya no hay marcha atrás. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color.
Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.